días. Hoy estamos en una mañana muy hermosa de otoño, aunque llueve. Les digo la verdad que sigue siendo una mañana preciosa, muy colorida. Y bueno, como en esta época del año siempre ocurren algunas cosas especiales, además del color y de una temperatura muy amable y demás, hemos invitado esta mañana a la doctora Laura Lorenzo, que durante muchos años ha sido profesora de la universidad y ahora se ha retirado, para que nos cuente algunas cosas acerca del otoño y en especial sobre un organismo en particular que son los hongos. Buen día, Laura, ¿cómo estás? Beatriz, muy bien, muy bien. ¿Cómo andas? Se la ve muy bien, muy relajada después de estar retirada en su casa, en su preciosa casa que nos ha recibido esta mañana. Muchas gracias por recibirnos acá. Contanos, Laura, un poco, ahora que estás retirada y demás, ¿cómo fue tu trayectoria? Además, les digo, es licenciada en biología, doctora en biología. ¿Cómo ha sido tu trayectoria con los hongos? ¿Cómo te enamoraste de ellos? Contanos un poco. Bueno, cuando yo vine a Bariloche vine porque el profesor de biología tenía que seguir para hacer licenciatura y el director en ese momento de la escuela buscaba docentes en La Plata y en Buenos Aires. Y bueno, yo estaba recibida de hacía no mucho y un antiguo profesor mío, micólogo de toda la vida, el doctor Wright, dijo, si no van los jóvenes a Patagonia no va nadie. Y así que me vine. Y en principio me vine con colecciones de hongos, de algas y de líquenes de Buenos Aires, claro, porque yo no conocía nada. Claro. Entonces mis pobres primeros alumnos me sufrieron y aprendimos juntos. Fue así, las primeras cursadas, los chicos eran todos profesores en general, entonces la interacción fue muy linda y muy enriquecedora y yo aprendí más que ellos, creo. Y después, con los años, vino la doctora Gamundi, que se jubiló como docente en la Universidad de La Plata y se vino a vivir a Bariloche, todavía activa en el CONICET. Entusiasta de los hongos andino-patagónicos, lo ha caminado, los bosques nuestros y los chilenos, de arriba abajo todo el tiempo. Y empezó ella con la idea de hacer un taller en el Comahue, un taller de divulgación donde la gente pudiera ver una exposición de hongos, hacer salidas con la gente interesada. Bueno, con un poco de susto, pero estaba ella, enganchamos varios, María Abrilenco en ese momento también, que se jubiló, después estaba yo, después estaba Andreina, una muchacha que le ayudaba a Irma en sus trabajos, también bióloga, y la que ahora me reemplaza como docente después de mi jubilación, María Inés Mesuti, que quedó a cargo. Y en realidad yo trabajaba, cuando tuve que elegir un tema de doctorado, en un grupo de hongos que les va a resultar muy gracioso, pero que son degradadores de heces, de excrementos, de animales herbívoros. Aclaro, porque todo el mundo cuando yo digo eso me mira como diciendo qué asco. En realidad, ver los hongos que crecen en la caca de un caballo o de una vaca es como mirar los hongos que crecen en un pastito, un poco más procesado, digamos. Y son bonitos, además. Una belleza, pero no me hagan hablar de los hongos, se llaman coprófilos, preciosos, muy pequeñitos. O sea, y después pasé a otros más pequeñitos también en la madera. O sea, siempre me gustó de la parte, me apasionó la parte de estos organismos, las que menos se ven, ¿sí? Y la parte de hongos grandes y del bosque fue, bueno, el inicio fue con Irma, el empujón fue con Irma, el entusiasmo fue con Irma, y después la gente, porque la gente venía al laboratorio con el hongo de su jardín, o con el hongo de la esquina de la casa, o el hongo que se cruzó, no sé, en algún lado. ¿Y esto qué es? ¿Y esto qué es? ¿Si se puede comer o no se puede comer? Y entonces ahí, claro, ahí no hay trabajo de investigación que valga, eran libros, guías europeas, porque la gran mayoría de los hongos de jardín son exóticos, no son de acá, claves, muchas claves, quiere decir bibliografía específica, y con esa salvedad yo lo determino, si estoy 100% seguro de qué se trata, si es comestible o no. Y son 37 años mirando hongos, al fin y al cabo uno no los conozco todos, yo salgo y sigo viendo montones de hongos que digo, sí, es un hermoso hongo de sombrero, pero habría que llevarlo al laboratorio, cortarle hacia reacción. No hay forma, creo que no hay nadie que pueda llegar a conocer la inmensidad de la diversidad que hay.
hoy llueve. En otro tiempo me hubieras invitado a salir a reconocer hongos, pero contanos qué pasa en el otoño, que siempre aparecen los hongos, pero no sé si están el resto del año. Contanos un poco por qué aparecen en esta época. Bueno, en realidad los hongos están todo el año y lo que estamos viendo y que todo el mundo llama hongos es la parte reproductiva, que es una fructificación y es grande y por eso la gente lo ve. Hay otros hongos que no eligen una temporada y están siempre, pero como no se ven porque son chiquititos, pasan desapercibidos. Los hongos necesitan en general, los hongos grandes, los que nosotros llamamos hongos, los hongos de sombrero por ejemplo, o los estantes, necesitan mucha agua para formarse y la estación más húmeda que tenemos es el otoño. Entonces precisamente por eso los hongos mayores, los de más cuerpo, los más notorios, salen en otoño. Están todo el año, les decía yo, porque en realidad la parte que come, que se alimenta y que descompone materia orgánica, está metida dentro de lo que comen, o en la madera o en el suelo, y entonces eso pasa desapercibido. Nos enteramos que tenemos hongos, por ejemplo, cuando se nos echa a perder la fruta en la heladera, ¿sí? Que aparecen los limones con una pelusa blanca primero, después se pone azul, o el pan si queda húmedo y fuera de casa. Y ahí también tenemos los hongos, esa pelucita, ese es el hongo verdadero. Entonces, crecen en el bosque andino-patagónico. Los hay de sombreros, como los que vemos, y hay otras formas también. Sí, hay muchísimas formas. En realidad, la diversidad de los hongos superiores, porque son los más evolucionados, es enorme. A veces aparecen como mancha de pintura, a veces aparecen con forma de corales, como los corales marinos, con deditos. Estantes que aparecen apoyados sobre madera, en general descomponen la madera. Hay copitas, hay colmenillas. En realidad la diversidad es enorme, enorme. Y hay que salir con ganas de verlos porque son un espectáculo. Son un espectáculo. Una vez que uno se hace el ojo, no tienen desperdicio. Por ejemplo, entonces si baja la humedad para el lado de la estepa, ¿podríamos encontrar algún tipo de especies de hongos? Hay muchos menos con fructificaciones grandes, por supuesto que hay hongos. Hay muchos que viven acompañando a las plantas, creciendo internamente, ¿no? Endógenos. En general, los hongos de sombrero, si aparecen, son muy secos, ninguno es carnoso. Pero le falta el agua, entonces la formación de cosas complejas se les hace imposible. Están adaptados a otro ambiente, ¿no? Son más pequeños, son secos. Las polveras, por ejemplo, que son medios esféricos y cuando se seca el larva liberan las esporas en forma de polvito. Eso es característico de ambientes más secos. Voy a preguntar algo acerca de algo que hizo el saber popular. Encontrás un hongo, busca el otro, te dice la gente, porque tiene un compañero. O porque te dicen, también he escuchado que dicen también, es un corro de brujas, como los hongos. Contanos un poco sobre eso. Bueno, hay un montón de eventos. En realidad, el hongo cuando está formando las estructuras reproductivas, como un árbol de manzana que forma manzanas, nunca forma una, forma varias, ¿sí? Y si hay agua más todavía. Y como además la estructura del hongo es de crecimiento hacia afuera, digamos, de donde cayó la primera espora, que es equivalente a una semilla, empieza a crecer en forma radial, y la parte que puede transformarse en estructura reproductiva es la de la periferia de ese crecimiento radial. Aparecen los honguitos como si fuera un anillo que se llama anillo o corro de brujas. Y la diferencia cuando no están los honguitos, por ejemplo, pero el hongo está en el suelo, cuando no están las fructificaciones, a veces en el césped aparece más oscuro adentro que afuera. Y eso se debe a la materia orgánica que el hongo está poniendo disponible para el césped.
o es más amarillo adentro que afuera, entonces el hongo le está produciendo alguna sustancia que al césped no le gusta. Entonces la tradición decía, si el césped ahí en redondo está de otro color es porque ahí bailaron las brujas. Y en realidad es el hongo que está actuando en el suelo, interactuando con el césped. Mira, ese es un comentario muy antiguo, entonces, muy debe antiguo. tener cientos Además, de años. como durante muchísimo tiempo no se sabía mucho de la biología de los hongos, y aparecen casi espontáneamente, de un día para otro no había nada y aparece una fructificación, era todo cosa de magia y de brujas, así que está todo muy relacionado con eso. No teníamos nada que ver las mujeres con eso, entonces. Bueno, una preguntita acerca de que vos comentaste, pero un poco el pasar. ¿De qué vive el hongo? ¿Cómo hace para sobrevivir? ¿De qué se alimenta? La gran mayoría de los hongos vive degradando materia orgánica. Es decir, yo los llamo cariñosamente los basureros junto con las bacterias, los basureros del ecosistema. Son los que rompen las estructuras grandes de los restos vegetales y animales y lo transforman nuevamente en sustancias útiles que vuelven al suelo y retroalimenta el suelo, las plantas y el resto de los animales. Si en el bosque, por ejemplo, no estuvieran los hongos degradadores de madera, los restos de madera estarían tapando el bosque ya. Y el suelo del bosque es pobre, entonces tienen que estar los hongos degradando la madera caída o la hojarasca caída para que todo lo contenido en eso vuelva al suelo y las plantas que están creciendo lo aprovechen. Rompen sustancias muy complejas y las transforman en cosas muy pequeñitas que pueden absorber. La digestión del hongo es externa. ¿Sí? No tiene un estómago como nosotros, ¿sí? Destruyen lo que rodea y después absorben las sustancias más pequeñitas. O sea que tiene un rol ecológico fundamental. Importantísimo. Y no solamente son saprobios, bueno, a nivel de degradación son importantísimos. Y se pelean con las bacterias, ¿no? A veces por el mismo sustrato, a veces no. Pero además son parásitos y además también son simbiontes. Y bueno, el ser parásito es una forma de autorregulación que tiene un sistema. Cada organismo tiene un organismo parásito que puede mantener una determinada población bajo control. Y los simbiontes forman unas estructuras sumamente beneficiosas para dos partes, por ejemplo. Un caso típico es el líquen. Uno ve los líquenes y dice, oh, qué planta linda, y en realidad es un organismo nuevo que se formó por la unión de un hongo y una alga. Y se transforma totalmente después de esa unión. Uno corta y mira al microscopio y encuentra el hongo y encuentra el alga. Pero el organismo que se forma de esa unión es totalmente distinto. Es independiente. Con fisiología propia, con estructuras distintas. No es ni un hongo ni un alga, es un líquen. Y otra asociación simbionte importante y que nos interesa mucho, sobre todo los que nos gusta juntar hongos, es la micorriza, que es la unión del hongo en el suelo con las raíces de los árboles. Y en esa relación el árbol alimenta al hongo. El hongo no tiene que salir a buscar comida, sino la savia del árbol lo alimenta, y lo que hace el hongo es expandir la zona de influencia de la raíz del árbol. Es decir, la zona delimitada por la raíz, que se llama rizósfera, es finita, es una porción. En cambio la estructura vegetativa del hongo, se llama hifa, crecen mucho más allá, mucho más lejos de la influencia de la raíz. Y lo que hace es absorber más agua, absorber más sales, conquistar más suelo del que podría conquistar el árbol. Por lo tanto, el árbol va a estar más fuerte, más saludable, y además lo protege de patógenos inclusive. Esa asociación. Y esa asociación la regula el árbol. Si el árbol tiene muy buenos nutrientes y dice, bueno, yo hasta acá llegué, no te mantengo más, el hongo no tiene opción. ¿Sí? Pero en general eso no se corta tan fácil, digamos. Puede cortarse en un vivero si yo tengo un suelo especial para un árbol, pero en la naturaleza no. Y los hongos de pino, por ejemplo, porque hay muchísimos ejemplos, son uno de esas realidades, digamos, están unidas a las raíces del pino. Y cuando tiene que fructificar, que generalmente es en esta época, forma los sombreritos. Nunca tan cerca del árbol. ¿Por qué?
porque la zona que se puede transformar en sombrerito es la terminal del hongo, y entonces está lejos de la raíz, ¿sí? Sí. El crecimiento parece, uno no lo puede creer, pero yo, por ejemplo, tengo unos abedules en la vereda, y los hongos micorrízicos del abedul, hay como 2 metros de altura de diferencia entre la vereda y la casa, y los hongos del abedul me están saliendo acá en el jardín, acá arriba. Sí, sí, sí. O sea, a mí me pasa también en casa. Eso Sí. habla de cuánto crece el micelio alejado de la raíz del árbol, ¿no? Claro. Vos nos mencionaste los hongos de pino. El pino es una especie exótica que trajo el ser humano acá a principios del siglo XX. Uh-huh. ¿Y los hongos vinieron con el pino? Los hongos en general vienen con las semillas o con las plántulas, sí. Ya vienen las raíces. Se dice la raíz micorrizada, es decir, la asociación ya establecida. Es más, en la producción forestal ya vienen incubados, a propósito, el hongo y la plántula, porque les da un vigor y les permite crecer en lugares que no son muy, muy amables. Por ejemplo, la estepa. Los pinos en la estepa están micorrizados, ¿sí? Y crecen mucho mejor. Y por otro lado, el ser humano es cosmopolita, y los medios de transporte han hecho que uno vaya de un lado a otro llevando esporas. Y las esporas se pegan en la ropa, en las prendas, en las valijas. Y es así, o sea, las esporas están. Si la espora cae y encuentra el ambiente adecuado y el hospedante adecuado, el árbol adecuado, se va a formar la micorriza, y ahí está. Bueno, este otoño ha sido un otoño particular por la cantidad que ha habido, ¿no? Sí. A ver, 2 preguntas sobre eso. Una es, ¿el hongo de pino es comestible? Hay varios hongos asociados al pino. El que todo el mundo conoce, gracias a Dios no se puede confundir mucho, uno lo da vuelta al sombrerito y en lugar de tener un librito o laminita, como se llaman, tiene poritos. Hasta el día de hoy, en las plantaciones que tenemos, todas las especies que tenemos son comestibles de este tipo de hongo, todas. La precaución que hay que tener siempre es que puede haber personas alérgicas, y además que hay que consumirlos en poca cantidad, porque en realidad la constitución del hongo no es adecuada a nuestra digestión, entonces por ahí pueden caer muy pesados, siempre en poca cantidad y bien cocidos. Asociados al pino también hay otras especies, una comestible que la gente no la conoce, pero es sumamente apreciada en Europa, que se llama Lactarius deliciosus, que acá hay. Es un hongo que tiene laminitas en lugar de poros. Es color anaranjado rabioso, porque es muy fuerte el color anaranjado, es de consistencia bastante durita, y cuando uno lo toca o se le cayó una ramita encima o cosas por el estilo, se pone verde en lugar del contacto. La gente dice, no, es venenoso, pues se puso verde. No, eso se llama Lactarius deliciosus, y realmente vale la pena. No sale tanto como el hongo de pino, pero también está. Y un tercer integrante, aunque hay otros más, pero un tercer integrante que ha llamado muchísimo la atención es Amanita muscaria, el hongo de Walt Disney, como le llamo yo, el hongo de sombrero rojo con las piquitas, las pintitas blancas, el anillito en el pie, la base del pie gordita. Ese es un hongo complicado, porque es alucinógeno. Cualquiera puede entrar en internet y averiguar lo que quiera del hongo, porque hay montones de información. Pero en los lugares serios, uno tiene que consultar siempre lugares serios, le van a decir al interesado en el tema que lo haga si quiere consumirlos con mucha precaución. Tiene varias sustancias tóxicas, una que es la muscarina, y tiene otras 2 que son las psicoactivas, que son el ácido boténico en la
en la otra, no importa. Pero esos dos se intercambian, o sea, a medida que el hongo se va secando, deja de ser una para pasar a ser la otra. Cuando el hongo se seca se concentra mucho más. Y acá no es una cuestión de alergia, la parte de toxicidad pasa primero por el sistema digestivo. Entonces hay personas más sensibles o menos sensibles que pueden llegar a tener unas descomposturas gastrointestinales muy fuertes, muy malas. Por eso en parte fue este deseo de charlar con vos, porque bueno, la gente ingenuamente puede hablar de cosas alucinógenas y cosas así, pero detrás de eso hay un compromiso con la salud, puede haber un compromiso muy serio, ¿no? En este caso, bueno, 3 muertes publicadas, ya te voy a pasar lo que leí, y también hablaban de que en general en una ingesta no controlada, siempre como vos decís, grandes descomposturas digestivas, inclusive hablaban de caerse redondo y dormir. Uno de los síntomas es una especie de embriaguez, digamos. Hay especies hay variedades, no especies, o sea, la especie es Amanita muscaria. Hay variedades más tóxicas que otras, donde se concentra más que el ácido boténico que otras, pero con mucha precaución. Una especie hermana de Amanita muscaria que no es notoria y se puede confundir con otras, que es así, es mortal, pero a nivel de destrucción de hígado, es esta Amanita phalloides. Y esa no hace falta comer un pedacito más de 1 centímetro para tener destrucción del órgano, directamente destrucción del órgano. Entonces, y que no es inmediata, cuando uno se entera ya no tiene vuelta, salvo el trasplante. Así que con los hongos en realidad hay que ser muy cauto. Si el que conoce y quiere probar, que pruebe. Si no sabe de qué se trata, es preferible que se asesore. Yo jamás le he dicho a alguien que consuma algo si yo no estoy segura el 100% de que es comestible. Y hay varias especies comestibles, entonces no hace falta correr riesgos de probar todo. Claro. No hace falta, además, no hace falta. Bueno, la gente en general, la que le gusta consumir hongos de pino, los reconoce muy bien. Sí, esos son muy fáciles. Y bueno, ojalá que la gente nos esté prestando atención y se cuide de no ingerir otro hongo que no sea el conocido por todos y demás. Y una última pregunta te quería hacer. Mucha gente dice que los hongos son plantas. Es que durante muchos años, al principio de los estudios botánicos, los estudiaban los botánicos. Porque el hongo tiene una característica en las células, igual que las plantas, que es una pared. Todos los organismos animales no tienen en las células una pared. Las plantas sí, y los hongos también, pero la composición de la pared de las plantas y la de los hongos es químicamente distinta. Y era la tradición. Un botánico estudia hongos, además de plantas. Pero es un reino aparte. Tiene un reino propio, es el reino fungi, y porque no tiene nada en común salvo eso, una estructura rígida que rodea la célula, ni siquiera tiene la misma composición de celulosa que la planta. Por lo tanto, no son parientes para nada, pero están íntimamente relacionados por estas relaciones simbióticas que les contaba antes, ¿no? Dicen, es más, los estudiosos, que la conquista de la Tierra, porque se supone que la vida se originó en el agua, cuando suben los organismos en la tierra se hizo de la mano de un hongo. Porque había materia orgánica primigenia, digamos, no producida por plantas, que alguien podía aprovechar. ¿Quiénes lo podían aprovechar? Los hongos. Los hongos viven de materia orgánica. Uh-huh. Cualquiera de ellas sea, desde el jabón de la pared del baño, la madera, los restos vegetales, lo que se les ocurra, el querosén, el petróleo, materia orgánica. Bueno, Laura, muchas gracias por tu tiempo. Quería preguntarte si tenés alguna recomendación para hacernos o algo así con respecto a este otoño que podemos ver tantos hongos. Bueno, una cosa que les quería contar, que lo que es notorio de que hay tanta cantidad, cosa que no había pasado en los últimos años, es que este otoño ha sido demasiado benévolo con la temperatura.
y ha empezado la humedad antes de refrescar. A los hongos les encanta la humedad, les encanta el fresco, pero en cuanto hiele, que empiecen las heladas, se acabaron las fructificaciones, ahí no fructifican más. Y este otoño ha sido muy particular, les encantó a los hongos, por eso, perdón, yo los hago muy antropocéntrico todo, pero por eso la abundancia, ¿sí? No es que no estén, ya les digo, el hongo va a permanecer el año entero. Si hay agua y el otoño es adecuado, van a fructificar, si no, no. Y en primavera tenemos otro boom de hongos que todo el mundo busca, que son las morrillas, ¿sí? Que también son grandes. A esos hay que cosecharlos con mucho cuidado, es mi recomendación, porque son mucho más frágiles que los hongos de pino. No está muy bien estudiada la biología, si están asociados a las raíces de quién. Necesitan que el ambiente no esté muy alterado y la gente cuando los encuentra arrasa con todo y necesitan renovales, es decir, necesita que se liberen esporas para que vuelva a haber más hongos. Entonces y si saben de dónde hay, vayan y cosechen y no comenten dónde, para que el lugar sea, no es por egoísmo, es para proteger el lugar donde crece. Claro, ni por el costo que tiene en el mercado, no, tampoco. Pero esa recomendación es muy importante la que haces acerca del cuidado de la recolección, ¿no? Que si vos tuvieras que ser un poquito más precisa, ¿qué dirías? ¿Los arranco, no los arranco? La costumbre entre los que coleccionan es cortarles la base y dejarle un pedacito, porque dicen que va a salir de nuevo en ese lugar, no va a salir otra vez. Pero eso trae dos beneficios al hongo, ¿no? Primero, que no están alterando el ambiente donde está creciendo el hongo en sí, las hifas que les decía yo, la parte vegetativa. Si yo arranco, estoy lastimando ese micelio, esas hifas, y además estoy alterando el suelo. Entonces cortarlo es muy bueno. Y por otro lado, si los llevo a casa, como los hongos no hay que lavarlos para cocinarlos, los llevo limpios, si no tengo que sacarle toda la tierra pegoteada. Son los dos beneficios. Y siempre dejar alguno. O sea, no arrasar. Si yo encuentro 5, me llevo 4, pero uno dejo. ¿Sí? Para que se pueda. Porque las esporas tienen que liberarse al ambiente, claro, y entonces se sigue reproduciendo. Claro. ¿Sí? No arrasar con todo. Claro. Es mi más fuerte recomendación. Y por favor, asegúrense de lo que se están llevando es comestible. Y si no, pregunten. Está bien. La Universidad de Comahue los pueden atender en el departamento de botánica tranquilamente. Bueno. Laura, muchísimas gracias por tu tiempo. Gracias. Ni hablar de hongos. Nos da mucha felicidad porque en general, bueno, acá en esta comunidad, salvo la doctora Gamundi y otras, bueno, hay bibliografía, pero no hablamos mucho en los medios de los hongos, entonces es una buena oportunidad. Ojalá que nos aceptes y te prestes otra vez para otra charla como esta. No tengo ningún problema. Bueno. No sé si nos quieres decir algo en especial, No, yo quiero que sigan con este programa, realmente yo lo miro siempre. A mí me parece fantástico y que lo hagan con repetición también. Hay gente que un día lo puede ver o no. Es muy formativo, es muy importante que sigan. Yo sé que debe ser un sacrificio muy grande, pero es importante. La gente no puede querer lo que no conoce y ustedes lo que muestran es eso, ¿no? Lo que hay, lo que tenemos y bueno, así lo queremos. Bueno, y nosotros agradecidos en este compromiso de transmisión, porque la verdad es que en la ciencia, si no se transmite y si no se logra que la población se entere, queda en recintos cerrados. Sí, no es que no sea útil, perdón, mis colegas no se ofendan, pero yo creo mucho en la difusión, yo creo mucho en la extensión. El Estado nos pagó como estudiante, yo estudié en una universidad pública, me pagó como docente para formar profesionales, pero todo eso yo tengo que devolvérselo a la sociedad con buenos profesionales. Mis exalumnos son todos fantásticos. Muchas gracias, porque soy exalumna. No, todos han hecho una linda carrera y además con esto, ¿no? Con cumplir con lo que ellos necesitan y es saber. Pero es apasionante. Claro, sí. Es apasionante y llevar, bueno, después además del curso de grado, hacer los talleres. He hecho talleres en el pueblo, he hecho talleres acá con Carla Pozzi, ahora vamos a dar una charla en los Coihues.
O sea, a mí me encanta y yo creo que lo importante es la docencia. Soy docente de alma, aunque no era mi intención cuando estudié la licenciatura. Pero ver la fascinación de la gente, ver las ganas de conocer que tiene la gente es importante. Entonces, si uno puede transmitir lo poco o mucho que haya aprendido a lo largo de los años, es lo mejor que puede pasar.